Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. Esto es Mundo Coworking, el podcast que os va a desvelar, a través de píldoras de información y entrevistas en profundidad, el apasionante mundo de los espacios de trabajo compartidos y de los profesionales que habitan en él. En este viaje os acompañamos Miguel Fernández en el control técnico, Martina Dercoli en la producción y Mónica Coca al micrófono. Este podcast es una iniciativa de DeSetCo, un espacio de coworking único localizado en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, con unas instalaciones de lo más acogedoras y adaptadas a tus necesidades para trabajar. Si te apetece probar un coworking, no te lo pienses. DeSetCo es la mejor opción por su dinamismo, sus actividades, su buen rollo, su networking, las formaciones que ofrece y la gente tan interesante que puedes conocer por aquí. Bienvenidos a Mundo Coworking. ¡Empezamos! Hoy en Mundo Coworking tenemos un invitado muy especial. Bueno, son todos especiales, pero es que la voz que vais a escuchar a continuación yo creo que os va a sonar un poquito. Vamos a dejar que se presente él. Hola. Lo siento, es que pensaba que me tenías que... Un antes y un después. Oye, esto hay que dejarlo. Esto no se edita. No. Es que pensaba que me tenías que usar el micrófono, entonces estaba esperando el micrófono. Hola. Venga, empezamos. ¿Preparados? Vale, empezamos desde el principio. Hola, buenos días, Mónica. Pues nada, yo soy Carlos, soy uno de los socios del coworking. He apartado a golpes prácticamente a otras personas que querían venir aquí al podcast, pero ya que era idea nuestra, pues yo quería participar en él y he decidido que era mi turno. Entonces bueno, los demás que esperen. Tu turno, tu nuevo turno, porque normalmente Carlos suele hacer pequeños papeles aquí en el podcast, que siempre está dispuesto, y hace ahí sus pinitos de actor y nos pone vocecitas o pone voz de macarra o de castizo, dependiendo un poco del tema del podcast. Así, por eso os decía que a lo mejor os sonaba su voz, porque es uno de nuestros actores. Aparte de tu faceta de actor, tú tienes mucho más detrás. Cuéntanos un poco, no sé, un poco tu trayectoria, para que te conozcamos mejor. Pues a ver, mi trayectoria básicamente no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo actualmente. O sea, toda mi vida prácticamente profesional la he dedicado al mundo de la tecnología. Estudié ingeniería, estuve haciendo pues toda mi relación académica de posgrados, etcétera. Siempre fue con un gran marcado prácticamente por la tecnología. Me tiré prácticamente 14 o 15 años en tema de ingeniería de sistemas y luego he sido siempre un seguidor total y absoluto de todo lo que se movía en el campo de la robótica, pero sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial. Y a día de hoy lo sigo muy de cerca, tanto a nivel divulgativo como a nivel incluso de ir haciendo pequeñitas cosas para no desvincularme, sino todo lo contrario, para desvincularme un poquito más a lo que se está haciendo actualmente, que me parece asombroso lo que está evolucionando en los últimos años. Y es de lo que vamos a hablar en esta entrevista, precisamente, de inteligencia artificial. Luego a lo mejor hablamos un poquito del coworking, que sí, ya sabes que nos gusta al final dejar ahí unas pildoritas. Pero me gustaría que me contaras un poco tu relación con la inteligencia artificial, en qué proyectos has estado metido, qué es lo que te llama la atención, por qué elegiste ese campo y no otro. Son muchas preguntas, ¿eh? Tú tómatelo con tiempo. No, bueno, realmente cuando a nivel universitario hubo una posibilidad, no recuerdo exactamente en qué curso, porque hace ya muchos años de eso, pero sí que recuerdo que la Escuela de Ingenieros Industriales aquí en Madrid, que siempre ha tenido una vocación bastante innovadora en temas de robótica e inteligencia artificial, hizo unos cursos de posgrado que estaban relacionados con la inteligencia artificial que había en esos momentos. Estamos hablando a lo mejor de los años 90. Entonces, realmente ahí tuve una serie de input y de profesores y de ciertas... Incluso casi me marcó más la anécdota prácticamente que contaban ellos de ciertas cosas, como en ese momento estaba en boga el tema de Deep Blue y todo ese tipo de cosas. Me marcaron mucho porque yo veía que había algo incipiente
que todavía no estaba muy desarrollado, pero que a futuro iba a tener una gran evolución. Lo que pasa es que durante un tiempo parecía que había desaparecido ese interés y que no había una gran evolución, y luego ahora mismo se ha producido un gran boom y un gran desarrollo en este tipo de entornos. Digamos que ahí fue un poco mi primer contacto con ello. Luego, a nivel universitario, fui escogiendo asignaturas que estaban relacionadas con ellos, pues robótica, inteligencia artificial, visión artificial, que en esa época era lo más relacionado con el mundo actual que hay hoy. Y luego, posteriormente, estuve en Sun Microsystem y estuvimos con una cosa que se llamaba Genie Dispositivos, que en cierta manera sí que utilizábamos ciertas técnicas básicas y rudimentarias que había en esa época de lo que era inteligencia artificial. Como por ejemplo, ¿qué hacíais? Básicamente ahora está muy de moda esto del Internet de las cosas, ¿no? Y de que puedes, digamos, que controlar la cafetera o el aire acondicionado, la calefacción de tu casa, que era un poco más domótica o robótica. En esos tiempos ya estábamos nosotros, cuando todavía ni se hablaba completamente del Internet de las cosas, ya estábamos nosotros programando y haciendo pequeñas cosas en lo que era la domótica. Eran unos dispositivos muy pequeñitos que entre ellos eran capaces de entenderse y capaz de ejecutar ciertas acciones en base un poco a lo que quería el ser humano, pero también hay un pequeño ya margen de autoaprendizaje para hacer ciertas cosas y de programación. Muy básicas, pero ahí empezaba un poco, había ahí algo incipiente. Estamos hablando de inteligencia artificial todo el rato y yo no sé, tú mismo lo has dicho, ha habido un boom de todos estos temas, pero a veces confundimos un poco los conceptos y solemos pensar inmediatamente en robots, en robótica y demás. ¿Es eso cierto? O sea, ¿qué diferencia hay entre la inteligencia artificial y la robótica? A ver, sin meterme mucho en profundidades, pero básicamente para que lo pueda entender todo el mundo, robótica, digamos, que sería una parte un poco más de hardware, es decir, algo más físico, es decir, ciertas habilidades que puede tener una máquina o un motor para realizar ciertas acciones que tengan un impacto físico. Voy a ver, yo qué sé, en Japón, por ejemplo, que son muy dados al tema de los robots, pues un pequeño robot que intente jugar al fútbol. Y la inteligencia artificial está un poco más ligada a lo que sería el mundo del software o de la programación, del código, es decir, de que el código sea capaz de aprender y de dar respuestas al ser humano que lo programa para eso. El machine learning, ¿no? Es lo que llaman. La máquina que aprende del hombre. Es una de las facetas de la inteligencia artificial, no la única, pero sí una de las que más se habla y de las más notables. Pero esto a todos nos da un poquito de miedo. Yo no sé si es por las películas que hemos visto en tipo Yo Robot, en la que la máquina aprende tanto que acaba estando por encima del hombre. Me está viniendo Terminator ahora mismo, un Arnold Schwarzenegger que es capaz de hablar con todo el mundo, de interactuar, de hacer sus misiones muy por encima, con una inteligencia muy por encima de los demás. ¿Podemos llegar a este punto en que la máquina pueda ser superior al hombre en ese sentido? A ver, estamos yo creo que muy marcados por Hollywood, ¿no? Mucho. Y cuando por las películas. Y cuando no estás muy dentro de lo que es básicamente esta inercia que está adquiriendo, sí que es cierto que para la mayoría de la gente, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que le viene a la cabeza es este mundo apocalíptico de Terminator en el cual las máquinas se sobreponen al hombre. Yo creo que lo primero, si eso pudiera ser posible, estamos muy lejos de ello. Y segundo, pues eso, me parece una visión apocalíptica. Creo que hay que mirar un poco exactamente lo positivo que nos trae y no lo negativo que nos podría traer. De la parte negativa, yo más que nada, si queréis ahora hablamos un poco, estaría más centrado un poco en lo que va a ocurrir en el mercado laboral. Sí, la sustitución, esa sustitución tan temida del empleado por la máquina. Podemos hablar un poquito del paro tecnológico, pero básicamente respecto a lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial, creo que puede dar mejores respuestas que cualquier ser humano, es decir, porque la información que va a poder adquirir cualquier máquina que tenga características de aprendizaje va a dar una respuesta infinitamente más exacta que cualquier ser humano, porque va a tener acceso a muchísimos más datos, pero sí que es cierto que donde el ser humano nunca va a poder ser reemplazado al ser humano es las preguntas que le hacemos a la máquina. Y lógicamente, cada vez las máquinas van a ser capaces y mejores de hacer ciertas cosas, sobre todo repetitivas,
Entonces, el ser humano lo que tiene que hacer es ser más humano. Sí, porque también la máquina tampoco puede resolver los dilemas morales que tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Pues lo que voy a contar ahora es una anécdota que probablemente ya está un poco pasada de moda, porque es prácticamente algo que nosotros contábamos un poco hace 15 o 20 años. Pero yo recuerdo que en su momento, cuando apareció estos primeros sistemas, que sobre todo IBM estaba a la vanguardia en esos momentos, y apareció una máquina que fue famosa en todo el mundo, que se llamaba Deep Blue, que lo que hacía era jugar al ajedrez, y que poco a poco cada vez tenía mejores resultados con diferentes ajedrecistas, y llegó un momento en que jugaban, no sé si era Kasparov o Kasparov, porque siempre los he confundido. Era Kasparov, creo recordar. Puede que fuera Kasparov, yo siempre los he confundido a los dos. Y pues al final Deep Blue conseguía ganar a Kasparov. Entonces, y además Kasparov lo llevó fatal aquello. Sí, entonces la pregunta que nos hacía esa persona, el que nos contaba todo este tipo de cosas, era que quién era más inteligente, si Deep Blue o Kasparov. Y entonces en la clase nos quedábamos todos mirándonos un poco porque a saber qué respuesta era la correcta, y al final uno se animaba, a lo mejor yo, pues yo creo que Deep Blue, y ya entonces ya la gente se animaba, ¿quién es más inteligente? Deep Blue. Y entonces decía, todos con esa voz, Deep Blue, es que ya me gustan mucho las voces. Entonces de repente decía el profesor, ¿y si por ejemplo en esa sala de juego donde están jugando se provoca un incendio? Probablemente Kasparov saldría por la ventana y Deep Blue se seguiría quedando jugando al ajedrez. Entonces, ¿quién creéis que es más inteligente? Kasparov. Entonces está un poco ahí, lógicamente hay una barrera todavía bastante importante, que yo creo que de hecho en algunas, a mí me parecen hay ciertos límites que son un poco probables. Estamos hablando a día de hoy sobre todo de acciones repetitivas, que lógicamente la máquina, o deducciones, que la máquina va a ser infinitamente más eficiente que lo que pueda ser la capacidad del ser humano. Más que nada porque el ser humano, a fin de cuentas, tiene su propio cerebro, y una máquina de aprendizaje automático puede tener una base de datos de millones y millones de registros, pero que además se puede conectar con otras bases de datos de millones y millones de registros, con lo cual al final la respuesta, es decir, los parámetros que va a tener ella para tomar una decisión, es imposible que ningún cerebro humano pudiera ni asemejarse siquiera. Tú estás metido en temas de chatbots. Cuéntanos un poquito en qué consiste. A ver, el chatbot, sobre todo a mí lo que me parece más interesante, lo primero es que a nivel corporativo creo que va a ser, digamos, que el primer contacto que va a tener el usuario con la empresa. Es decir, el primer contacto que vamos a tener prácticamente cualquier cliente o usuario final con cualquier marca probablemente vaya a ser a través de un chatbot, porque a día de hoy prácticamente, no sé en todos los negocios, ¿no? Yo no me atrevería a decir eso, pero sí que gran parte de los negocios a día de hoy la primera interacción que tenemos es a través de Internet, y esa interacción la tenemos a través de que entramos en la página web y vemos un poco el portfolio de servicios que nos ofrece esa empresa. Ahí es donde van a aparecer el chatbot, ¿no? Para nosotros ejecutar una serie de preguntas que nos va a poder responder de una manera más eficiente ese robot que tenemos programado en la web, que a lo mejor una persona de cara al público que esté chateando con esa persona. Porque es lo que estamos diciendo, hay un periodo más de autoaprendizaje, es decir, al final entrenas a ese chatbot, y ese chatbot puede ser más eficiente a la hora de responder a las preguntas de la persona que interactúa con nuestra web que nosotros mismos. Aparte que está ahí online 24/7, no necesitas tener una persona ahí 24/7 pendiente de cuando alguien va a interactuar con nosotros. Y sobre todo, lo que me parece más interesante, aparte que a nivel corporativo va a cambiar todo eso y va a ser nuestro primer contacto, lo que parece interesante es que a día de hoy todavía es un tema muy reservado a gente de programación, pero va a pasar un poco como pasó en los años 90 con la programación de las páginas web. Es decir, en los años 90, cuando tú querías una web, tenías que recurrir a un profesional de la programación que supiera HTML y que supiera a lo mejor, no sé, digamos JavaScript, para ejecutar ciertas acciones que fueran dinámicas dentro de la web. Y luego aparece WordPress, que es un CMS, como lo conocemos a día de hoy, y democratiza un poco el hecho de que todo el mundo pueda gestionar una página web. Pues con el tema de chatbot, pues ya empieza a haber ciertas herramientas, todavía un poquito rudimentarias, como puede ser Digiflow de Google, otro tipo de herramientas,
que empiezan también un poco a democratizar un poco esa función. Es decir, que probablemente de aquí a un tiempo relativamente corto, cualquier persona con unas nociones muy básicas pueda montarse su propio chatbot sin necesidad tampoco de tener unos conocimientos detrás de R o de Python o de Go o de Lisp o de lenguajes que tradicionalmente se han orientado a la inteligencia artificial o al machine learning. ¿Y se podría ir más allá? ¿En el futuro podríamos programar nuestros propios robots, por ejemplo? Yo, estoy convencido que sí, que básicamente que sí. ¡Qué maravilla! Yo que tengo problemas casi hasta con el móvil, esto me da una alegría tener mi propio chatbot. ¿Podríamos en un futuro hacer el podcast sin que estuviéramos nosotros dos delante? No lo creo. Yo creo que hay, aunque sí que hay ciertos proyectos a nivel de creatividad y de ciertas cosas que son más humanas, digamos, ¿no? Más, sí, que son un poco inquietantes. Sí, más yo ahí poesía. En ese caso no lo veo tan viable. O sea, lo que sí que veo es que a futuro lógicamente a nivel laboral lo que tenemos que hacer lógicamente a las nuevas generaciones sobre todo es ir reconduciendo básicamente todas las profesiones o actividades más relacionadas con el ser humano y que las pueda hacer ellos que lo que puede hacer realmente una máquina. Sí, pasar de la revolución industrial a la revolución robótica o tecnológica o de inteligencia artificial, ¿no? Pero eso va a ser una transición dolorosa, como lo han sido las anteriores. Pues empezamos un poco a verlo ya, Empezamos a ver ciertos sectores que empiezan a tener ciertas dificultades a nivel laboral. Se habla un poco de paro tecnológico, que yo creo que no es inmediato, pero que probablemente en un futuro, y la verdad es que como esto va tan rápido, nunca se sabe hasta qué punto es ese futuro tan cercano. La cuestión es que, digamos que la quiebra a nivel laboral va a ser bastante importante. Y lo curioso de esto es que en las profesiones de muy baja cualificación, o no de baja cualificación, digamos que cosas que digamos que necesitamos al ser humano, no sé, imaginemos. No, me estoy hablando, por ejemplo, de, yo qué sé, el cuidado de ancianos, enfermeros, o sea, ciertas labores que requieren sí o sí un poco el trato humano, la interacción entre nosotros y demás, eso prácticamente lógicamente no puede haber ningún deterioro. Y luego, arriba del todo, todos estos grandes empresas, sobre todo cuando hablamos a nivel de trabajo, gente que se dedica un poco al análisis de datos, a todo lo que estamos hablando del learning machine, grandes empresas tecnológicas y demás, ¿no? Pero lo que es la parte intermedia, el gran núcleo, sobre todo la parte manufacturera, incluso temas de contabilidad. Bueno, ya hemos tenido en la contabilidad hace 20 años. Había unas 50 personas haciendo facturas y ahora con un ERP y 2 personas haces todas las facturas, haces 300 o 400 o 500 facturas al mes sin ningún tipo de dificultad, solo con una persona. Y se ha perdido la figura del señor con la gorrita y con las gasitas que se le apuntan a y con la calculadora y demás, y que daba trabajo a muchísima gente. Pero vamos, que ya lo estamos viendo, que antes en las gasolineras teníamos a personas que iban ahí a darte, y ahora no es necesario. Pues lógicamente la cuestión es que vamos evolucionando de una manera tan absolutamente potente y fuerte, y sobre todo en este campo, que va a haber muchas actividades que queden completamente tapadas por esto. Entonces sí que hay un problema porque, claro, todo este excedente, digamos, no sabemos cómo se va a gestionar. Es decir, aquí se supone va a suponer un problema bastante importante. Sí, porque la gente más joven o de mediana edad siempre se puede reciclar hacia estos nuevos sectores. Pero luego también, claro, hay otra parte de la población que a lo mejor ese reciclaje no es tan sencillo. Ya lo tenemos complicado. De todas formas, tradicionalmente siempre se decía, yo recuerdo cuando era pequeño, que decían que las únicas profesiones que tenían que estar estudiando durante toda su vida eran los médicos, porque cada vez descubrían nuevas cosas, nuevos fármacos, nuevas enfermedades, formas diferentes de diagnosticar. Y ahora la situación es que del mundo ha cambiado y ahora pues
todo el mundo tiene que estar en formación continua mientras quieras seguir en el mercado laboral. Entonces ya es una decisión, como siempre, yo siempre lo veo de una manera un poco particular, pero no puedes echar la culpa a algo, es decir, aquí cada uno tiene su responsabilidad y la responsabilidad de a día de hoy, de la época y los tiempos que nos ha tocado vivir, es estar en continuo aprendizaje, y quien no quiera hacerlo pues se expone lógicamente a quedarse fuera. Mira como Donald Trump, que ha pasado de empresario a presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, pero pues esto que estamos hablando de la inteligencia artificial y un poco de la... No la inteligencia artificial, a lo mejor directamente, pero sí que ha habido un proceso en el cual, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido mucha gente que ha perdido mucho nivel adquisitivo. ¿Por qué? Pues por dos problemas, básicamente por el tema de la globalización, que han entrado millones y millones de personas en los países emergentes como China o la India al trabajo manufacturero, y la inteligencia artificial, por otro lado, la tecnología, transformación digital, que es lo que ha hecho, lógicamente, que ha habido muchas personas que tenían un nivel de vida medio o medio alto y de repente han visto que todo ese tipo de trabajo se ha perdido. Se ha perdido y por estos dos temas, por la transformación digital y por la globalización. Y eso, por mucho que él intente poner aranceles y por mucho que él intente hacer una política más proteccionista, es que los tiempos han cambiado. Y como han cambiado, entonces los tiempos han cambiado, y entonces ese tipo de trabajos nunca se va a volver otra vez a recuperar. Habrá una transformación, habrá lo que sea, pero nunca se va a volver a recuperar. Con lo cual, pues seguirán saliendo mucho populista y muchas personas un tanto raras que intentarán un poco canalizar un poco esa situación social que se está dando. Nos esperan tiempos interesantes y de... Bueno, tiempos fascinantes. Exactamente, porque lo que tú comentabas antes, vamos muy deprisa. O sea, nunca antes en ninguna etapa histórica se había ido tan deprisa y la evolución había sido tan rápida. No tenemos nada que ver ahora la vida que llevamos y la tecnología que utilizamos con lo que usábamos hace 10 años o 20. Bueno, 20 ya... No, imaginaros un smartphone que teníamos hace... Bueno, el smartphone no existía, un móvil que existía hace 10 o 15 años y lo que tenemos ahora. Y al ritmo que vamos, yo no soy capaz de imaginar, y me he dedicado a toda la vida a la tecnología, no me imagino exactamente qué puede ser de aquí a una década lo que puede ser este tipo de dispositivos. No me hago ni a la idea. Pues de aquí a una década yo creo casi con seguridad que seguirás montando o seguirás gestionando DeSetCo. Yo te veo muy asentado y muy a gusto aquí. ¿Qué es lo que te llevó a montar un coworking? Pues la verdad es que fueron unos años míos personales en los cuales quería un cambio. Había llevado durante mucho tiempo una vida corporativa en una gran corporación y un poco pues en ese entorno laboral, y en el fuero interno mío siempre yo creo que de siempre estaba un poco tenía esa iniciativa emprendedora y de hacer algo. Ya había hecho muchas cosas durante ese tiempo, pues muchas relacionadas con el deporte, bueno, muchas no todas estaban relacionadas con el deporte, pero había tenido mucha iniciativa personal en montar cosas de manera paralela. Y llegó un momento en que, digamos, que mi etapa en donde estaba muy agotada ya, no tenía mucha motivación en lo que estaba haciendo, y decidí dar el paso de pues dedicarme justamente a lo que siempre lleva un poco internamente, el tema del emprendimiento. Entonces, en ese momento todavía no se conocía mucho. Cuando hablabas de coworking, la gente te ponía cara rara, te decía cualquier cosa menos coworking. Te ponían cara rara siempre, porque si hablabas de inteligencia artificial también te pondrían cara rara. Sí, pero inteligencia ya estabas acostumbrado ya. La inteligencia artificial al final la gente lo relaciona con las películas de Hollywood, pero el coworking era como, ¿qué coño me estás contando? Entonces era una cosa un poco particular. Y en el fondo yo lo que sí veía era justamente esa captación o esa situación que yo iba a tener de aprendizaje de empresas que vinieran aquí a montar algo innovador, que luego al final la realidad es un poco diferente, porque los principios no fueron duros, fueron durísimos, y sobre todo pues la innovación que te venían eran, yo estoy encantado, tengo amigos, pero eran abogados o sea, profesiones muy, muy convencionales que venían a buscar un espacio de trabajo, pero que no estaban haciendo nada ni de drones, ni de robótica. Ahora la cosa ha cambiado, gracias a Dios, para mí. No para los demás, no me malinterpreten.
Que aquí son todos bienvenidos, abogados. Menos mal, porque yo iba a coger la puerta y bueno, pues adiós. De hecho, quiero mucho a los abogados y a los periodistas. Y a los diseñadores y arquitectos. Y a todo el mundo. Y Miguel está levantando la mano también, perdona. Los quiero a todos, también, los quiero a todos. También, te queremos, Miguel. Y las agencias de viajes son muy queridas aquí en este espacio. Sí, porque además ya hemos tenido unas cuantas y están haciendo cosas muy chulas. Es broma, pero sí que es cierto que un poco la parte romántica un poco de cuando montas un coworking, en mi caso concretamente, al final todo el input que te viene es de, pues eso, Silicon Valley, hay gente un poco loca que quiere cambiar un poco el mundo, hacerlo un poco mejor y piensas que vas a tener nada más abrir un impacto de startups tecnológicas y gente que venga un poco a revolucionar el mundo. Y al final, bueno, pues al final hemos tenido empresas que sí que realmente están haciendo ese tipo de cosas, pero al final hay un poco de todo y es lo lógico y es lo normal. Oye, ¿se podría aplicar inteligencia artificial a un coworking? Hombre, yo creo que la parte concretamente que te estoy diciendo de la primera interacción... Los chatbots, por ejemplo. Claro, la primera interacción que puede tener el usuario final con la marca sí que podría ser un principio. Y luego, bueno, pues no sé, hay que pensarlo. A nivel de domótica lo tengo muy claro, pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Y luego, pues sí tengo alguna cosa por ahí en mente, pero ¿para qué vamos a desvelarla? Porque al final no sé si va a ser viable, con lo cual ya veremos. Además, no vaya a ser que te lo robemos por aquí y hagamos una película No. de la enésima película de inteligencia artificial, pero ya apocalíptica y en un coworking, además. No. Nosotros solemos preguntar siempre cuál es el rincón favorito de nuestros invitados. Y yo sé que a ti esto te cuesta porque yo sé que le tienes especial cariño a este espacio, pero seguro que tienes alguno ahí un poquito más especial. A ver, pues te va a sorprender la pregunta, pero no, lo tengo clarísimo. Bueno, menos mal. Lo tengo clarísimo, vamos. Sí, porque además al principio, como te he comentado, cuando nacimos, esto fue una empresa que la creación no tenía prácticamente ningún tipo de recurso económico, con lo cual que prácticamente casi todo lo que fue la decoración fue a partir de una amistad nuestra que es arquitecto, y entonces, por ejemplo, la parte de la caseta y los murales los hicimos nosotros, o sea, con nuestras manos. No me digas, la famosa caseta de Deset la hicisteis vosotros. Y yo no había puesto un clavo en mi vida, porque yo no había sido capaz absolutamente nunca de hacer nada que estuviera realizado, o sea, que estuviera relacionado. Tenías que haber montado un robot que te hiciera ahí con el martillo. Cualquier cosa que tenga que ver con las manualidades es algo absolutamente desastroso. Entonces, el hecho de ser capaz de montar una caseta y los murales y la mesa, todo eso que lo hicimos nosotros básicamente con nuestras manos, sin lugar a dudas, fíjate que han pasado ya 5 años y todavía esa zona que la hicimos nosotros, cuando paso por las mañanas todavía me quedo mirándola y ojo, qué guapa está. Ahí con la lagrimita ahí de papá. Y el grifo de la cocina. Lo hiciste tú, con tus manos. Cada vez que levanto y sale agua, lo flipo. Todavía lo montaste tú. Sí. Bueno, ahora ya cada vez que vemos al grifo lo haremos con cariño. Favoritos. El grifo y la caseta. Y la caseta. Qué bien, qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos, por haberte pasado por Mundo Coworking. Ya teníamos ganas de hablar contigo porque siempre estabas ahí escondiéndote detrás de las vocecitas. No, a ver, a mí esto es un proyecto que me encanta, entonces yo, quería ser de los primeros. Lo que pasa es que como tenemos tanta lista de espera, pues Se te han adelantado unos pocos, sí. Pero vamos, hoy había decidido ya que yo no se me colaba nadie más. Sí. Además has entrado como, hoy me toca a mí. Hoy yo el primero. Y así que estamos encantados. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante. Y de momento, hasta que me sustituya una inteligencia artificial, os espero en la próxima edición de Mundo Coworking. Hasta la siguiente edición. Y hasta aquí, Mundo Coworking. Pronto volveremos con un nuevo programa en el que te seguiremos contando cosas apasionantes de este sector que tanto nos gusta. Además, iremos publicando entrevistas en profundidad con los coworkers de Deset Co para que nos cuenten los entresijos de su profesión, los aspectos más interesantes de su trabajo y cómo viven su experiencia en un coworking. Por cierto, si te ha gustado el programa, no te cortes. Estamos deseando escuchar tu opinión. Déjanos tus comentarios, valora el programa con esas 5 estrellas que tanto nos gustan y compártelo con tus amigos.
Por supuesto, si te apetece probar el mundo del coworking, te esperamos en DeSetCo. Llámanos al 91 082 1072. Escríbenos a hola@mundocoworking.es o visita nuestra web www.mundocoworking.es. Estaremos encantados de conocerte y de abrirte nuestras puertas. Hasta el siguiente programa.